poesía nos sirve, que es un lujo, que para qué, que para quiénes, que hacia dónde, que no nos va a salvar. La poesía no es un idioma, es nuestro lenguaje, es nuestra lupa, nuestra lente. ¿Cómo se hace un poema? ¿Se gesta y nace? ¿Se construye? ¿Se modela? Un poema no se hace solo con versos, los que a mí me marcaron son poemas que se hacen con acción, que inmortalizan una experiencia. Son poemas que derramaron más que tinta, derramaron deseo, rompieron cadenas, quebraron silencios. Poemas refugio que nos dan cobijo. Ahí es donde me encuentro, en esos poemas que me atraviesan y se quedan en mí. Esto es Hacia el Poema. En el imaginario social, el monstruo es lo que da miedo, lo siniestro, lo que no es humano. Los cuerpos monstruosos han representado en la cultura y en el arte lo patológico, lo anormal, lo que no tiene cabida en el deseo heteronormativo. Susy escribe un manifiesto a lo monstruoso, a los cuerpos raros, a los cuerpos mutantes. Un manifiesto necesario porque es muy difícil habitar y habitarse entre tanto parecido, entre tanto domesticado. Desde un yo que no busca agradar, exige su derecho a ser. Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Es un poema que transforma a quien lo lea, un poema que empieza con un yo y hasta pone el DNI, pero termina saliéndose del libro y de la voz de su autora para convertirse en banderas, ensayos, pancartas, grafitis, remeras y hasta en tatuajes. Este poema forma parte del libro Poemario Transpirado de Susy Shock, artista trans, traba y sudaca. Este poema lo escribiste en el 2008 y recién se edita en el Poemario Transpirado en el 2011. ¿Tenés registro de cuando lo escribiste? ¿Te acordás por lo que estabas atravesando? Y también quería saber si lo escribiste de un tirón o lo fuiste construyendo. Monstruo mío me invita como a pensar mucho toda mi obra, ¿no? Porque es una pregunta recurrente, es un texto que, como decís vos, ha volado por muchos lados. Es un texto que yo vuelvo a leer y que leo siempre cuando llego por primera vez a un país o un lugar. Yo digo, yo sé que estoy acá porque me trajo este texto. Entonces también tengo como un cariño, un agradecimiento especial. Y a mí me gusta pensarlo en un texto de una época, ¿no? Como de una época mía, súper revolucionada. Todo lo que dice el texto estaba transitándose en mi mismo cuerpo, mi misma identidad, en mi misma búsqueda, y a la vez en una convulsión alrededor. Yo estaba puntualmente, cuando hablamos de todo lo previo a lo que fue el matrimonio igualitario, todos esos momentos súper movilizados de calle, de conexiones, de discusiones, donde empezamos inclusive a tener como palabras, empezamos a descubrir o a construir palabras propias para darle al imaginario, ¿no? Desde lo traba, puntualmente. En esa conexión en la que hablo del mundo, me gusta pensar que una bien es la que se siente y escribe, pero hay una época que va escribiendo con vos. A mí me gusta sentirlo así. Cosas que se van arrimando, que te la va dando todo lo que pasa alrededor, la gente que está alrededor, las luchas que están alrededor. Yo, pobre mortal, equidistante de todo. Yo, DNI 20.598.061. Yo, primer hijo de la madre que después fui. Y puntualmente el título a mí me lo da Marlene Guayá, por ejemplo, porque estábamos en un evento y estábamos en el baño, las dos, y de repente en los megáfonos, en los baffles, dice, porque nosotros estamos en cuerpo equivocado. Y Marlene, desde su inodoro, empieza a gritar, no, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Y esa noche yo llegué a casa y desde esa frase me estalló, pues es un texto bastante largo, por eso que yo venía como amasando adentro de esa época, ¿no? Donde también empezó a ser necesario poner, no, esto no es así, esto es así, por lo menos para mí. Y es un texto que también, como yo lo leo mucho, yo soy muy escénica, yo sé que todo lo que escribo lo voy a terminar diciendo. Es un texto que también le fui marcando cosas, ¿no? Por ejemplo, el final terminaba con un amén, y yo hoy digo amén. Inclusive el tono, el acento, reivindico mi derecho a ser un monstruo, ¿no? Porque también por ciertos debates que sucedieron alrededor, esto de endilgarle al mundo monstruosidad, casi empezamos haciendo lo mismo que hemos padecido. No voy a decirle al mundo
que lo sea. Yo estoy diciendo que necesito reivindicar mi derecho. Entonces el mí empieza a ser como muy fuerte, mucho más que el yo por ahí, ¿no? Mi derecho a ser un monstruo, como cierta épica también de la defensa del propio derecho, digamos. Sí. Vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón ni mujer, ni XXI, ni H2O. En Reivindico tomás el concepto de género colibrí de Batato Barea, y hay una inspiración Lemebel, de su manifiesto Hablo con mi diferencia, y se me ocurren otros nombres como Perlonger, Hija de Perra, Fernando Noy. ¿Estos artistas te influyeron en el proceso de Poemario Transpirado? Me influyeron en mi propia vida, en principio. Digo, nada está ajeno en ninguno de mis libros, de las propias deconstrucciones, las propias construcciones, las propias búsquedas, y todas estas personas, yo le sumaría una Claudia Rodríguez de Chile que si bien no la conocí en mi juventud, nos hemos conocido ya de más grande, y eso es muy fuerte. Por eso a mí me gusta pensar en una poética de una época también, ¿no? Una poética, y de época hablo de, no sé, me gusta pensar desde el regreso de la democracia para acá. Y estas personas que estás nombrando eran la voz propia en una hegemonía bastante compleja, bastante invisibilizadora, con mucho poder del otro, ¿no? Lo binario como una especie de niebla en la que hay que hacer mucho esfuerzo para hacerse notar. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que encajar, no quiero más cargos ni casilleros, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Si bien todo arte es político, hay artistas más comprometidos con lo social que otros. Pero en lo que respecta a la obra, es muy difícil crear algo con contenido político que suene genuino, que tenga voz propia. Pero cuando te leemos y cuando te escuchamos, tu impronta es inconfundible. No reproducís consignas políticas, sino que las creás. Eso lo podemos ver en las marchas, frases tuyas por todos lados. Y en tu escritura me encuentro con la ternura, con la furia, con lo social, en un diálogo íntimo con tus vínculos en geografías como una Buenos Aires migrante, en el recorrido del Sarmiento o en la provincia de Tucumán. ¿Cómo construiste este universo literario de Susy Shock? Si una supiera, tendría la fórmula de la felicidad. En realidad, me parece que eso, asentándose en lo que uno va trayendo. Yo creo que lo más genuino es dejar de suponer que hay fórmulas hacia afuera, y que en todo caso tiene que ver con enamorarse, volverse a amigar de lo propio, ¿no? De las propias identidades. Yo soy esta hija de padre tucumano y de madre tucumana y de padre pampeano, criada en una Buenos Aires de una forma provinciana, con el folclore metido en el medio, a los 14 años con un mundo como el del teatro, que me dio la poesía, por ejemplo. Todo eso, yo creo que hay que mirar y revolver ahí, en todo caso, no buscar en otras fórmulas, porque a veces pasa eso, cuando te enseñan que hay un modo de escribir, creo que te complican la vida, ¿no? En realidad debería guiarse a poder leer y releer el propio mundo, y desde ahí encontrar, en todo caso, ¿no? Como inclusive un sistema de escritura, o en todo caso, desde dónde contar tantas cosas. Eso, yo creo que mi universo es lo que yo soy, eso, pero amigada, no enojada de eso, quiero decir, y después mirar el mundo, que te joda el mundo, que te duele el mundo. Hay cosas que, digo esto cuando hablamos de una época, también uno va acumulando. A mí me pasa que yo acumulo y de repente estalla. No soy tan sistemática para escribir. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad. Oblicua, silvestre, visca, artesanal. Poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar, con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. A lo largo de tu obra te reconocemos muy conectada con el contexto histórico y social que nos rodea. ¿Qué momento encontrás para crear?
¿Tenés una metodología de trabajo? ¿Cómo te organizás con eso? De repente hay momentos en que tenés que bajar todo eso, decodificar todo eso y ponerle voz a lo que te está pasando y a lo que estás sintiendo. ¿Cómo lo trabajás eso? A veces es un estallido que sale. De hecho, yo ahora vengo como casi como un stand-by porque sacamos un disco, porque estoy en esa otra parte que es canciones, que implica también, pero es un proceso que ya existió, hacer las canciones, las letras, que después otros y otras hacen y convierten en canciones. Vengo de ese proceso, entonces siento que vengo como acumulando, ¿entendés? Un montón de material que, que, que ahora no me molestan. Al contrario, sé que tienen que estar, tienen que acumularse. Y que después salta. Como en el caso de Monstruo Mío, una frase es la que me hace después de desandar todo lo que tengo adentro. He intentado ser más sistemática, no lo he logrado. Sí he logrado escribir como a pedido, ¿no? Es decir, necesito esto, escribir como en las colaboraciones que hago mensuales, me sirve saber que tengo una estructura a la que llegar, una guía. Vamos a hablar hoy contra esto, vamos a hablar a favor de esto, entonces eso me instala y una va alargando. Pero no soy tan sistemática de escribir, no creo en mí, sí creo que le sirve a un montón de otros escritores y otros escritores que es lo metódico, escribo 3 veces por día, 3 horas, o sea, tal cosa, no me ha salido, no me ha resultado, soy como alguien más. Inclusive a veces tengo muchas cosas escritas que no terminaron ni el libro, ni las volví a leer, porque son así, en la variedad de las noches bizarras, todo el tiempo estábamos entregando cosas. Y eso de lo efímero a mí también me sirve, porque también me he desprendido de las cajitas donde guardas las supuestas ideas que van a terminar siendo poesías y que nunca se mueven. Aprendí a desprenderme de eso. Hoy algo como la computadora te sirve porque es un delete, entonces así se borra y entonces no te queda la nostalgia de que hay algo que perdiste, sino está bueno el ejercicio de ese vacío de empezar. Siempre hay algo para contar, así que está bueno. A mí sé que estoy por alumbrar nuevas cosas, estoy en ese proceso. Que el Vaticano normal, el credo en Dios y en la Virgísima normal, los pastores, los rebaños de lo normal, el honorable congreso de las leyes de lo normal, el viejo Larousse de lo normal. Yo solo reservo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar. El hecho de escribir suele hacerse en soledad, pero en la música, en lo performático, en Noches Bizarras, el poemario, la banda de colibríes, trabajas con un círculo artístico y afectos que te acompañan desde hace mucho. ¿Por qué elegís el trabajo colectivo? ¿Cómo te nutre a nivel personal y artístico? ¿Tiene eco todo eso a la hora de crear en soledad? Porque sí, porque también te rodean esas voces, porque también es un modo de exigencia interesante, ¿no? Yo empecé escribiendo dramaturgia de teatro. Tengo un maestro que empecé en la adolescencia con él, que es Héctor Propata, un viejo teatrero que ya falleció, que casi no es conocido por nadie. Me generaba bastante esto de los lugares donde llegar y cómo llegar y la importancia de por qué escribir y de dónde escribir. Entonces yo tengo una foto del viejo, ¿entendés? Que yo muchas veces me lo ponía ahí y yo podía sentir que a él no le iba a gustar lo que estaba escribiendo, por ejemplo, ¿no? Mucho tiempo lo hice. Después ya con el otro género, con las canciones, por ahí no me servía como referencia. Pero sí me sirve tener como voces alrededor. No solamente después, inclusive hacer leer cosas, ¿no? Es decir, me gusta esa exigencia que no es sumisa y que no tolera todo. Me encanta, necesito que mi banda de colibrí sea exigente a la hora de los arreglos y de las posibilidades que una tiene también como cantante, no solamente en la cuestión de que está bien, gusta, porque en general gusta. Claro. Entonces una entra como en esa comodidad de saber que gusta. Creo que podía tener más libros de los que tengo y hay algo de esas voces y de esa exigencia que está buena para sentir que no, esto ya lo escribí. Claro. Esta es la misma idea, estoy como manoseando una idea, volviendo lo mismo. Tengo gente puntualmente a la que le paso y necesito que me dé el ok. Lo siento. Mi primer nido, fundamentalmente, voces, hablé de Marlene, hablé de la gente de mi bandada, somos bastante como con eso, como exigentes, amorosamente exigentes, es decir, por acá no, y de la misma manera sentimos cuando que está bien,
que es por ahí, ¿no? Y me parece que eso solo nos queda como la autoexigencia. Y en general, los grupos funcionan para eso. Los grupos deberían funcionar para eso. Saber que una puede confiar en tu mirada, que tu mirada va a ser desde la amorosidad, decirte porque está errado el camino, porque por ahí no, porque si no, lo otro es la mediocridad, ¿no? Que es como un fantasmita que nos viene acechando bastante. Y una después se termina creyendo más genial de lo que es. Porque claramente pasa todo esto, pasan todas estas resonancias de las que estás hablando, que como una no se va a rendir, ¿entendés? A semejante afecto, a semejante cariño, a semejante demostraciones de que gusta, de que sirve, que le sirve a mucha gente lo que no va escribiendo. Pero una tiene que tener una exigencia, porque si no, solamente te manejas por ese carril, ese vientito te deja por ahí en lugares como solamente decir lo que la gente espera que diga. A mí me sirve. Yo agradezco bastante esa mirada que tengo alrededor. Está buenísimo. La recomiendo. Y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura y el pene erecto de las guarritas alondras. Y 7 lunares, 77 lunares, ¿qué digo? 777 lunares de mi endiablada señal de crear mi bella monstruosidad. Con respecto a tu libro Crianzas, cuando se trabaja para chiques o con chiques, es inevitable repasar la infancia de una. Y vos tenés mucho registro de tu niñez. ¿Qué cosas de ese niño que fuiste sentís que conservás en tu mirada? Ese niño demuestra todo el tiempo el más gigante de los privilegios es que te hayan querido. Eso. Quizás después hay otros privilegios que puedes no tener, pero me parece que el vacío fundante de que no te quieran, de construirte a partir de ese rechazo, es súper fuerte. Te toma toda la vida. Enormes años de tu vida tratando de resolver eso para después decir yo soy. Yo creo que lo que te garantiza eso es el ser, sin presión. Es lo que yo más agradezco, ese maternal y ese paternal de este pampeano, de esta tucumana, porque tanto conmigo, con mi hermano, como mi hermana, nos han guiado muy sabiamente a sentir que éramos valoradísimos por lo que éramos, por lo que traíamos, y que eso estaba re bueno. Y entonces yo creo que eso hace que una vaya permitiéndose ser y que esa construcción sea más liviana, más fresca, que tenga más que ver con nunca abandonar en todo caso esos recursos y sería la niñez. Y el inmediatamente entrar en un proceso como fue la adolescencia en el teatro, en el mundo del teatro, hace que todavía se refuerce todavía eso, ¿no? Lo lúdico, la imaginación, el descartar todo prejuicio a lo que vos necesitas crear para vos mismo. Me parece que es eso, ¿no? La primera cosa que para sanar que hay que desechar es esa mirada juzgatoria del adultocentrismo que se te mete y que reniega de tu propio deseo, de tus propias búsquedas, de tus propias contradicciones en las búsquedas, ¿no? Porque no nos permitimos eso, dudar, tenemos que ir a la certeza que sería el mandato adulto. Y yo todo eso creo que lo tengo, lo tengo, lo sostengo, lo cuido, a veces se me escapa porque es agobiante transitar este mundo de la cotidianidad. Son demasiadas las batallas y me parece que la gran resistencia es mantener esa infancia intacta, esa crianza, como dicen en Brasil. Hay una historia como en algunas tribus de África, ¿no? que todas tendríamos una canción cuando nacemos, que nos cantan una canción, nos construyen, nos crean una canción que es personalísima, que no se repite en nadie más, y que en todo caso cuando sos adulto y adulta y te perdés, como que la tribu te vuelve a agarrar y te vuelve a cantar esa canción, como diciendo, vos sos esta, ¿no? Tener a mano ese registro, porque claro, a veces el fracaso de esas paternidades y maternidades que nosotras discutimos tiene que ver con eso, que ni siquiera te han construido esa canción, ni siquiera hay algo a lo que volver. Y entonces me parece que eso yo lo enmarco siempre en un privilegio, ¿no? Enorme privilegio, inclusive privilegio frente a mi propia comunidad, en el que somos niñas expulsadas primero y antes que nada de ese hogar, ¿no? Entonces yo creo que le debo todo a eso. Yo
pude, con Marlene tenemos la misma edad y yo me inauguré en el teatro y Marlene se inauguraba en la calle. Digo, son cosas que siempre ponemos en la mesa para entender las historias y de dónde venimos. Y por eso la batalla es a esas infancias, a las que ya están, no el futuro, porque la política nos habla de un futuro. La niñez, la adolescencia es el futuro. Es hoy. Hoy le estamos produciendo agujeros, hoy le estamos produciendo disciplinamientos vacíos, agobios. Hoy es cuando hay que sostener el abrazo. Y si todo lo que una puede escribir, porque Crianzas, ese libro al que nombrás, es un libro en realidad que habla del mundo, más que de las infancias. Habla de ese mundo fracasado que no puede sostener. En este caso, la historia de amor entre una tía y su sobrinito. Amor porque se cuidan, porque se quieren, porque no solamente la tía cuida a su sobrino, sino su sobrino ama a su tía, que es una tía travesti de un barrio, de un mundo que no está preparado a vernos de día y amadas, de día y amando, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de estos libros, es un poco la idea de escribir en el medio de todo esto, quizás sea como la batalla. Eso. Mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas, mi ser yo entre tanto parecido. Entre tanto domesticado, entre tanto metido los pelos en algo, otro nuevo título que cargar. Baño de damas o caballeros. O nuevos rincones para inventar. Vos te preguntás, ¿quién no creyó en un poema? ¿Quién no se transformó a partir de un poema? Y si tuvieses que nombrarme un poema que a vos te haya marcado, ¿tenés alguno? Lo tengo y lo tengo de memoria. Es el Raúl González Tuñón, El gatillo en la luna. No sé si lo conoces. Yo lo sabía de memoria, es un poema muy largo. Y al final termina diciendo, subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde ahí fusilaré al mundo suavemente para que esto cambie de una buena vez. Eso a mí me marcó siempre porque lo aprendí en el teatro, porque lo tuve que recitar, porque me llegó, no lo elegí, y también eso para mí fue una súper señal. Después indagué en Raúl González Tuñón, hay cosas recontra hermosísimas en su modo poético de escribir, hay cosas que fui entendiendo más, y después me pasó eso, como con todo lo que amé, desde la belleza pura de la poesía, es que no me encontraba ahí, entonces ahí fue como un poco la insolencia de empezar a escribir, porque no estaba ahí. Claro. Entonces es un poco la idea de como bailar. Yo empecé bailando folclore antes de cantarlo, entonces digo, yo bailaba una chacarera que no hablaba de mí, bailaba una samba que no hablaba de mí, entonces después hubo la necesidad urgente de poner la voz propia, de contar mi propia mirada, entonces ahí fue un poco como la obligación, que primero fue dramaturgia, porque estaba el teatro primero, pero después fue sostenidamente en las otras disciplinas, como la canción, como la poesía, como los relatos, de dar cuenta de algo que no estaba, ¿no? Para mí, porque yo era actriz, porque no quería seguir sosteniendo el cuentito de Romeo y Julieta, quería contar, entonces, en toda cosa, nuestras formas de amar y de desamarnos, de discutir inclusive el amor, y eso no estaba, entonces hubo que escribirlo. Hoy quizás tengamos más alrededor un montón de nuevas generaciones que me pasó cuando en el disco del dúo Bife que estaba grabando, yo quería grabar algo sobre Berkowitz, necesitaba contar algo, escribir, y ahí me invitan justo a grabar en su disco algo que habían hermosamente hecho. Digo, y está bueno tener a mano, ya ahí volvemos a lo grupal, a lo colectivo, ¿no? Volver a sentir que las voces se multiplican y que hay un montón de posibilidades de eso, de otras voces que tienen que ver con las diferencias que tenemos, pero que tienen que ver, ¿no? Entonces, una disidencia de eso hegemónico, una disidencia de eso binario, donde una no está, una no es eso, es otra cosa. Yo, transpirada, mojada, nauseabunda. Germen de la aurora encantada, la que no pide más permiso y está rabiosa de luces mayas. Luces épicas, luces parias, menstruales. Marlenes, dianas acayanas, sin Biblia, sin tabla, sin geografía, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo. O como me llame, o como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas. Bueno, y la última pregunta. ¿Ser poeta para vos es una elección o un destino? Quizás sea como un destino que uno termina eligiendo, porque podemos no elegirlo. Porque a mí me gusta hablar de lo poético, ¿no? También, que es lo que te invita a la poesía.
lo poético, digo, dar cuenta desde lo que somos, esa supuesta energía en la que se transformaría algo poético. Ser lo que soñamos ser lo que imaginamos, algo mejor, indudablemente, de lo que nos tocaría ser, de lo que estamos destinados a ser, eso. Así que quizás sea un destino que uno elige. Eso. Mi derecho a explorarme, a reinventarme, a hacer de mi mutar mi noble ejercicio. Veranearme, otoñarme. Invernarme, las hormonas. Las ideas, las cachas. Toda el alma. Amén.